Buenas tardes a todas, a todos. Bueno, estamos iniciando el último encuentro de esta serie de 3 encuentros sincrónicos del curso del campus virtual del Instituto de Estudios Judiciales sobre interpretación y aplicación judicial de la Ley 14.967 de honorarios de abogados y procuradores. Así que, bueno, como siempre, acá nos acompaña el doctor Valdés, que está a cargo del curso, a quien agradecemos, también a todas las personas que se están conectando. Simplemente recordarles, como siempre, si sugieran dudas o aportes que quieran ir haciendo a lo largo de este encuentro, simplemente utilizar la opción levantar la mano, para así podemos darles la palabra de una manera más prolija. También pueden utilizar la opción del chat. Doctor Valdés, no lo interrumpo más, el espacio es de usted, así que lo escuchamos. Bueno, Camilo, muchas gracias de nuevo. Muchas gracias al Instituto de Estudios Judiciales y muchas gracias a todos y a todas que nos vienen acompañando en estas 3 charlas que hemos sostenido. Hoy es la última, así que bueno, vamos a comenzar con la unidad 3 que le dimos a este programa de la primera parte o tramo de esta capacitación, que se refiere específicamente a lo que yo vengo denominando la teoría del acto regulatorio, ¿no es cierto? La teoría del acto regulatorio, en el análisis que uno hace de la ley 14.967, tiene un centro de atención en el valor del ius arancelario. ¿Por qué digo que es el centro de atención de esta teoría del acto regulatorio? Porque se le agrega una funcionalidad a la unidad de valor, más allá de la funcionalidad que tenía con el decreto ley 8904. En el decreto ley 8904, ustedes recordarán, artículo 9 también, era la unidad mínima de valor, cantidades de ius para los procesos no susceptibles de apreciación pecuniaria, y también unidad mínima de valor para la determinación de honorarios en trámites extrajudiciales. Esa funcionalidad en el artículo 9 se mantiene en el mismo artículo, nada más que de la ley 14.967, pero se incorpora como cambio trascendente el hecho de que la unidad arancelaria debe ser la forma en que se determinen las regulaciones de honorarios de los profesionales intervinientes. Entonces, ustedes van a encontrar en el artículo 15, inciso D, lo van a encontrar de nuevo en el artículo 24 y lo van a encontrar de nuevo en el artículo 51, este principio de que el monto de las regulaciones debe estar expresado en la unidad arancelaria JUS, cuyo valor definitivo se establecerá en el momento de hacerse efectivo el pago. En definitiva, entonces, las regulaciones de honorarios hoy, de acuerdo a la ley 14.967, deben hacerse en cantidades de ius arancelarios. Ahora, ¿qué es el ius arancelario como unidad de valor? Bueno, la propia ley, en el artículo 9, determina la forma en que se calcula el valor de un ius arancelario. Un ius arancelario es equivalente al 1% de la retribución del juez letrado de primera instancia. La ley señala por todo concepto, todos, cualquiera sean los rubros que compongan la retribución del juez, salvo aquellos que fueran derivados de una situación particular y personal del juez. Pero todo rubro componente de la retribución debe calcularse a los fines de determinar el 1% de la retribución del juez, y se lo calcula considerando un juez con una antigüedad de 15 años. Con esto se cambia sustancialmente el cómputo del valor anterior, precisamente por estas dos circunstancias, que se incluye todo tipo de retribución y se incrementa la antigüedad a los fines del cálculo, que antes era 3, que coincidían los 3 años con el requisito de ejercer la abogacía, 3 años de abogado como para ser juez de primera instancia. Ahora se ha elevado a 15.
Es decir, con estos parámetros, 1% de la retribución por todo concepto del juez de primera instancia con 15 años de antigüedad, ese es el valor de la unidad arancelaria IUS que la propia ley señala que debe ser suministrado mensualmente por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. ¿Sí? Y lo va haciendo la Corte a través de sucesivas acordadas, donde va estableciendo con una periodicidad que no es la que marca la ley, pero se va haciendo, van haciendo la determinación tanto del IUS arancelario del Decreto Ley 14967 como del Decreto Ley 8904. Esto lo viene haciendo la Corte en consonancia con su criterio de el fallo Morcillo de la aplicación de la ley en el tiempo, en cuanto podemos ver aplicaciones ultraactivas del Decreto Ley 8904 por tareas que se regulan ahora, pero realizadas bajo la vigencia de la ley anterior. Entonces, a los fines de solucionar estas cuestiones regulatorias, se mantienen ambos IUS arancelarios. Y esto también volviendo a algo que expliqué en la charla anterior, en el sentido de que a mi criterio el IUS arancelario del Decreto Ley 8904 podría aplicarse no solo a tareas realizadas con anterioridad a la vigencia de la Ley 14967 en temas no susceptibles de apreciación pecuniaria, donde se debiera regular por cantidades de IUS, artículo 9, sino también en aquellos que pudieran ser susceptibles de apreciación pecuniaria. Se aplica la ley, el Decreto Ley 8904, pero a mi modo de ver, por el criterio de aplicación inmediata de las normas procesales, la regulación de honorarios, cuando fueran cuestiones susceptibles de apreciación pecuniaria, eventualmente, si se aplica el Decreto Ley 8904, la regulación debería ser en cantidades de IUS también, pero si se sigue el criterio del fallo Morcillo, debería ser con la aplicación del IUS arancelario del Decreto Ley 8904. O sea, fíjense que en mi modo de ver, sea uno u otra la aplicación de la ley, la regulación debe hacerse igualmente en IUS arancelario, aclarándose cuál es la unidad de valor que se toma a los fines regulatorios, sea la del ordenamiento precedente, si las tareas que se remuneran son realizadas bajo la temporalidad de la norma precedente, o del decreto de la ley 14967, si son tareas realizadas bajo esta norma, que, reitero, tiene vigencia a partir del 21 de octubre del año 2017. Así que bueno, hecha esta aclaración de el por qué hoy todavía la Corte sigue publicando en las sucesivas acordadas ambos valores de IUS arancelarios. Así que bueno, encontramos entonces como eje central de las regulaciones de honorarios la centralidad de que se hacen en cantidades de IUS. Entonces, bueno, la idea es preguntarnos acerca de qué característica tiene esta obligación de pago de una deuda de honorarios establecidas en cantidades de IUS. En mi modo de ver, estamos en presencia, también existe alguna jurisprudencia que así lo ha sostenido, estamos en presencia de una deuda de valor en los términos del artículo 772 del Código Civil y Comercial. Una deuda de valor, diferenciando las deudas de valor de las deudas u obligaciones dinerarias propiamente dichas, considerando que la obligación dineraria nace en moneda de curso legal y se extingue en moneda de curso legal. En doctrina se dice in obligatione y in solutione.
al momento de contraer la obligación y al momento de cancelarla. La obligación de valor, en cambio, se transforma en una obligación de dinero únicamente al momento de su pago. Mientras tanto, se mantiene como una deuda referenciada a un valor que sufre una modificación periódica. En este caso, sufre la modificación periódica conforme la determinación del valor que hace del IUS arancelario la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. No estamos bajo ningún caso en una situación de una obligación bajo indexación, no estamos aplicando a una obligación dineraria un índice de actualización de ninguna manera. Esto está prohibido aún por la ley 23.928 de convertibilidad, pero bueno, estamos en un supuesto distinto. No se trata de una obligación dineraria indexada, sino se trata precisamente de lo que señalé, una deuda de valor reconocida por el artículo 772 del Código Civil y consecuente jurisprudencia que avala la existencia de este tipo de obligaciones. Bien, el segundo punto esencial en esto del autorregulatorio, además de la centralidad que tiene su fijación en cantidades de ius arancelarios, es un recaudo que introduce la norma. Ustedes lo van a ver en la primera parte del artículo 15, que dice que toda regulación de honorarios debe ser fundada y cumplimentar bajo pena de nulidad los siguientes recaudos, que ahora los vamos a ver. Pero fíjense esto, el deber de fundamentación es propio de toda decisión judicial, pero bueno, la norma anterior, el decreto ley 8904, únicamente establecía la obligación de efectuar la cita, decía la cita de la disposición legal aplicable. La cita de la disposición legal aplicable. Con lo cual, era frecuente en los autos regulatorios que, atrás de la determinación de la cantidad de pesos en que se hacía la regulación, encontrábamos la normativa aplicable por sus propios artículos, de forma tal que con eso se abastecía el recaudo legal que establecía el decreto ley 8904. La ley ha ido mucho más allá, ha querido limitar la discrecionalidad en la fijación de los aranceles en los autos regulatorios y por eso ha establecido la necesidad de la debida fundamentación. La debida fundamentación con el cumplimiento de estos recaudos que ahora vamos a ir citando, y señala que la fundamentación debe realizarse bajo pena de nulidad. Bajo pena de nulidad. A mi modo de ver, la nulidad con la cual eventualmente se pudiera atacar un autorregulatorio sería o estaría incluido el planteo de nulidad en la propia apelación que pudiera realizarse sobre el autorregulatorio. No entiendo posible una nulidad, un planteo incidental del autorregulatorio frente al mismo juez que dictó el autorregulatorio. Por eso me inclino al señalar cuando habla de bajo pena de nulidad que está englobando la nulidad dentro del recurso de apelación, como pasa con el Código Procesal Civil y Comercial en este aspecto, ¿no es cierto? Así que, bueno, la pena de nulidad o la articulación de la nulidad del autorregulatorio, a mi modo de ver, debe hacerse conjuntamente con la apelación del autorregulatorio. Ahora, veamos cuáles son los requisitos que tiene que tener el autorregulatorio. Indica 4 incisos el propio artículo 15. El primero es indicar el monto del juicio cuando existiere. El monto del juicio, no nos olvidemos que constituye la base regulatoria
de los honorarios profesionales. Y de forma tal que uno llega a la determinación del honorario a través de, por un lado, un proceso lógico que evalúa las condiciones procesales y tareas realizadas en el expediente, pero parte de una base regulatoria. Voy a hacer un poquito esta estructura, ¿no es cierto? Base regulatoria, la existencia de escalas que la propia ley fija de acuerdo al tipo de proceso, en donde el magistrado se mueve entre un mínimo y un máximo. Entonces, base regulatoria, una escala porcentual. Si vamos al ejemplo de la escala del artículo 21, que es la escala general de los procesos susceptibles de apreciación pecuniaria, vamos a ver una escala, una escala del 10 al 25%, ¿no es cierto? Entonces tenemos la base regulatoria, dentro de esa escala, ¿dónde se va a posicionar el juez a los fines de efectuar la regulación? Determina ese porcentaje. Entonces vamos a tener la base regulatoria expresada en pesos, un porcentaje que corresponde a los honorarios que se van a regular, con lo cual termina entonces hecha una regulación en cantidades de pesos. Pero todavía nos queda o nos resta un paso más, que es transformar esos pesos en cantidades de IUs arancelarios. Y a esos efectos, entonces, lo que se hace es se divide la cantidad de los pesos resultantes por la unidad de valor, que es el importe del IUs arancelario al momento del autorregulatorio. Y así nos queda determinado las cantidades de IUs que constituyen la regulación de honorarios. Entonces, fíjense que esto es en definitiva un proceso lógico que requiere que el abogado sepa cómo el magistrado llega a esa conclusión de la determinación de la cuantía de su honorario. Y lo hace naturalmente partiendo de una base regulatoria, un monto final de IUs, que en el camino inverso yo lo convierto en cantidades de pesos, y si tomo la base regulatoria y los pesos, puedo llegar a advertir en qué porcentaje se me aplicó el honorario, o sea, qué porcentaje fue el que el juez tuvo en cuenta a los fines regulatorios. Este es un esquema que así como lo debe hacer el operador jurídico que va a ser el que lleve el proyecto de resolución regulatoria al juez, naturalmente también lo hace el abogado para tratar de determinar a ver en qué porcentual con relación a la base regulatoria y dentro de una escala aplicable a un tipo de proceso se le está regulando. Naturalmente, una apelación de honorarios tiene dos direcciones, una por bajos o por altos, con su debida fundamentación, de acuerdo en general a quien sea el apelante. Si en general quien apela es un obligado al pago, en general va a intentar pagar menos honorario y naturalmente intentará recurrirlo por alto. El letrado en general tratará de recurrirlo por bajo para que se incremente la decisión estipendial. Pero bueno, en ese contexto, el análisis que tiene que hacer quien va a recurrir y quien va a resolver al momento de resolver la determinación arancelaria es, tenemos que saber cómo es la operación a través de la cual se fija las cantidades de IUs, y en el camino inverso saber cuál fue el porcentaje que se le reguló dentro de una escala determinada. Así que fíjense la importancia entonces que tiene el monto del proceso, salvo aquellas cuestiones que no sean susceptibles de apreciación pecuniaria, porque la existencia del monto es la base inicial a partir de la cual se desarrolla todo este, por un lado, este razonamiento lógico jurídico que se complementa naturalmente, no es una cuestión meramente aritmética, porque se complementa también con una realidad
de un trabajo profesional adentro de un expediente, ¿no es cierto? Entonces, podemos decir que, por un lado, entonces, tenemos en este razonamiento lógico la base regulatoria, tenemos la cantidad final de honorarios expresadas en cantidad de IUs arancelarios. En la charla anterior, un colega preguntaba acerca de la posibilidad de expresar también la cuantía del honorario en pesos o en moneda de curso legal. Bueno, yo lo que explicaba, y lo vuelvo a reiterar, que la obligación de la regulación es en cantidades de IUs arancelarios, pero que nada impide que en este carácter claro del idioma, de la expresión judicial, se coloque, por un lado, el valor del IUs arancelario al momento en que se efectúa la regulación, y por otro lado también cuál sería el equivalente en pesos al momento del auto regulatorio, pero no como una forma de transformar esta deuda de valor en una obligación alternativa que se convierta en deuda en cantidades de IUs o en cantidades de pesos. No, simplemente en aras de encontrar de que el lector o el intérprete de esa resolución pueda encontrar los datos que le suministren los mecanismos a través de los cuales se arriba a esa cantidad de una determinada cantidad de IUs arancelarios como determinación de la regulación de honorarios del trabajo profesional. Por eso, no es que haya impedimento en fijar cuál es el valor equivalente en pesos o el valor del IUs al momento del autorregulatorio, pero siempre haciendo la salvedad que eso no convierte la regulación en la posibilidad de transformarla en una obligación dineraria. No, el autorregulatorio se efectúa y se concreta, reitero, en cantidad de IUs arancelarios. Bueno, pero por el otro lado también tenemos que tener las referencias a el trabajo que se hizo por parte del profesional que es objeto de la regulación, y a eso apuntan el resto de los contenidos obligatorios del autorregulatorio que establece el artículo 15. El inciso B dice referenciar los antecedentes del proceso, una manifestación un poco confusa, no se entiende bien concretamente a qué se refiere. Yo creo que los antecedentes del proceso naturalmente debería indicarse la carátula, la etapa del proceso en que se están regulando los honorarios. No está del todo determinado. Después, en el inciso C, sí hay una pauta que resulta de interés y que realmente no es de aplicación. Yo la veo como que no se aplica, y creo que pudiera ser aplicable en los autos regulatorios, cumpliendo la norma y sin generar demasiados trastornos o inconvenientes al momento de efectuar la regulación, que dice, vean el inciso C, dice detallar, al final del inciso C, detallar cada una de las tareas realizadas por el profesional beneficiario de la regulación. A ver, quizás sea excesivo tener que señalar cada una de las intervenciones procesales que el profesional haya realizado, ¿no? Eso pareciera poder interpretarse haciendo un análisis literal de la frase. Yo creo que sí hay que hacer, en cambio, es detallar en qué etapas constitutivas de los procesos el profesional ha intervenido. ¿Por qué? Porque esto es también una llave a los fines de que se pueda valorar el trabajo profesional. Ustedes tengan en cuenta que los distintos tipos de procesos a los fines regulatorios se dividen en etapas, ¿no?
ustedes lo pueden ver esto en el artículo 28 de la ley, donde se establecen, de acuerdo al tipo de proceso, en 2 o 3 etapas. La verdad que la división en etapas de los procesos a los fines regulatorios no parecería tener demasiada trascendencia si es un único el profesional que ha intervenido en todas las etapas. Con lo cual, si ha intervenido un profesional en todas las etapas, digo, no parecería demasiado necesario hacer esta distinción que ha intervenido en la primera, la segunda y la tercera etapa, ya que ha intervenido en todas. Pero cuando existen distintos profesionales que han intervenido en distintas etapas, creo yo que sí es trascendente esta parte final del inciso C, cuando dice detallar las tareas realizadas. Yo cuando dice tareas interpreto cuáles son las etapas en que el profesional ha intervenido. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos que una regulación de honorarios, en definitiva, se hace como un monto común para todos los letrados de una parte, que después debe distribuirse entre esos letrados de acuerdo al rol que han tenido, apoderado patrocinante, o todos patrocinantes, o todos apoderados, de acuerdo al rol que han tenido en el proceso y la tarea efectivamente realizada, como dice el artículo 13. Entonces, en este aspecto, conocer con cierta precisión cuáles son, no digo cada una de las tareas, no vamos a estar señalando libró una cédula, libró un oficio, participó en una audiencia, no digo eso, pero sí tener bien presente en qué etapas participó cada uno de los profesionales intervinientes, porque en función de eso después se tiene que hacer esa distribución de honorarios para los letrados de una parte. Bueno, entonces, ese es el alcance que al menos yo le doy a la parte final del inciso C, detallar cada una de las tareas realizadas por el profesional, etapas en función de la distribución de etapas del artículo 28, cuando existe más de un profesional por una parte interviniente en un determinado proceso. Y después está precisar las pautas del artículo 16. La Corte en este fallo del que hablábamos la charla pasada, en donde había decretado la inconstitucionalidad de los 2 últimos párrafos del artículo 16, hablaba siempre de la posibilidad que tienen los jueces de ponderar el trabajo profesional. Bueno, precisamente la ponderación del trabajo profesional la tenemos en el artículo 16, donde el artículo 16 es un catálogo de cuestiones en donde se debe ponderar de acuerdo a estas pautas el trabajo profesional. La ponderación esta, ¿para qué sirve? Para posicionarnos dentro de una escala de acuerdo al mayor o menor mérito, calidad, novedad, importancia, resultado, bueno, condición económica de las partes, bueno, toda esta serie de pautas que ustedes van a leer en el artículo 16, que son necesarias también citarlas, porque el artículo 15, inciso C, lo exige. ¿Cuáles son las pautas ponderativas que ha tenido en cuenta quien regula, el juez al momento de regular, para hacerlo de determinada forma? Porque esto, en definitiva, da razonabilidad, fundamentación al autorregulatorio de por qué el juez se puede citar en un punto o en otro punto de la escala, ¿no es cierto? Esto tiene mucha importancia. Ustedes van a leer, me permito leerlo, las pautas ponderativas del artículo 16, el monto del asunto, si fuera susceptible de apreciación pecuniaria, vuelve a repetir la cuantía del asunto que estaba en el 15 inciso A, lo repite en el 16 inciso A, valor, mérito, calidad jurídica de la labor desarrollada. El inciso B, en realidad, es una pauta que en general es como un cliché que se pone en los autorregulatorios, teniendo en cuenta el valor, mérito,
se regulan los honorarios. Muchas veces esa frase tampoco se condice porque se pone valor, mérito y después se regula, en vez de regular a la alta, se regula a la baja. Pero bueno, está el inciso B, valor, mérito y calidad jurídica de la labor desarrollada, la complejidad y novedad de la cuestión planteada, la responsabilidad que de las particularidades del caso pudiera haberse derivado para el profesional, el resultado obtenido, y acá me voy a detener en el resultado. El resultado obtenido es un punto trascendental a los fines de diferenciar la cuantía del honorario entre el profesional que obtuvo la victoria procesal y el profesional que fue derrotado. Así como en materia de costas tenemos el principio de la imposición de las costas al vencido, por el artículo 68, 69 del Código Procesal Civil y Comercial. Bueno, en materia de honorarios tenemos el principio de la victoria y la derrota como determinación de mayor valor o menor valor en la fijación de la cuantía de un honorario. Esto se encaja con algún otro artículo, el inciso, entonces, el resultado obtenido como pauta ponderativa del artículo 16, inciso E, se conecta, por un lado, con el artículo 26. Fíjense, el artículo 26, la última parte, dice que los honorarios de la parte que pierda total o parcialmente el pleito se fijarán tomando en cuenta las escalas correspondientes a la índole del proceso conforme a las pautas del artículo 16, pero fíjense cómo concluye. No pudiendo superar el 70% de la regulación del vencedor en costas. O sea, que lo que le regulemos al letrado de la parte, o a los letrados de la parte vencedora en su conjunto, lo que le corresponda al vencedor no puede superar el 70% del honorario total correspondiente a los letrados de la parte vencedora. Así que fíjense, tiene un tope. Los honorarios de los abogados de la parte derrotada, 70%, hasta el 70% de los honorarios que le correspondan a los letrados de la parte vencedora. ¿Y cómo se calculan los honorarios de la parte vencedora? Bueno, dentro de las ponderaciones que establece el artículo 16, luego de estos incisos que se mencionan, fíjense que dice la regulación de los honorarios de los abogados en su totalidad, ¿no?, que hubieran representado la parte vencedora, se efectuará en base a la media de la escala del artículo 21. A la media de la escala del artículo 21. Toma como ejemplo el artículo 21, pero esto es aplicable analógicamente a los vencedores en otro tipo de escalas que se establezcan en la ley arancelaria. Partir de la media de la escala en la regulación de los honorarios de los abogados de la parte vencedora. Ahora vayamos a la escala del artículo 21, que es la que cita este artículo. ¿Cuál sería la pauta media a tomar como base ponderativa inicial a los fines de regular? Bueno, sería la mitad entonces de la escala 21, la escala del artículo 21 tiene un mínimo de un 10%, un máximo de un 25%, la mitad de la escala sería el 17,5%. Entonces, lo que marca la ley es que cuando vayamos a ponderar la regulación de la parte vencedora, vamos a partir de una escala media del 17,5 y a partir de ahí el juez naturalmente puede jugar dentro de la escala en forma ascendente hasta el 25, en forma descendente hasta el 10, pero con una limitación que se establece en la ley. Dice, fíjense, pudiendo disminuirse, o sea, ir por debajo de la media, por resolución fundada. O sea,
lo que quiere la ley es que si el juez a la parte vencedora, en vez de partir de la media y encontrar mérito para ir para arriba de la escala hasta el 25, lo puede hacer sin necesidad de hacer una fundamentación adicional, pero si quiere ir para abajo del medio de la escala para los abogados de la parte vencedora, debe hacerlo con una fundamentación. Y cita 3 incisos, el inciso B, el inciso G y el inciso J. Lo puede hacer, señala la ley, con fundamentación en estos 3 incisos, es decir, bajo del medio de la escala, a pesar de ser la parte vencedora, voy hacia abajo de la escala, porque por ahí ni el mérito, ni el valor, ni la calidad jurídica fueran suficientes como para mantenerse en el medio de la escala, sino por el inciso G, dice, por las actuaciones esenciales, es decir, cómo ha sido la participación del abogado en las partes esenciales del proceso. Yo lo entiendo como qué actitud proactiva ha tenido el letrado en el impulso hacia la finalización normal del proceso y llevar adelante las distintas etapas en las que se compone el proceso. Lo interpreto de esa forma. Y el inciso J, el tiempo empleado, un poco relacionado con lo anterior, si el proceso ha demorado más de lo debido por una cuestión imputable, en este caso a la parte vencedora, el juez puede encontrar mérito a que también esa falta de actitud proactiva pueda ser de alguna forma, entre comillas, sancionada con una reducción del arancel medio, siempre todo esto, claro está, debidamente fundado. O sea, para la parte vencedora se parte del medio de la escala, si se trata de un juicio susceptible de apreciación pecuniaria, escala del artículo 21, la mitad de la escala del 10 al 25, 17,5, se puede ir por arriba de la escala hasta el máximo de la escala, que es el 25%, sin necesidad de fundamentación, se puede ir por debajo del medio de la escala, con fundamentación en los incisos en los incisos B, G y J del propio artículo 16 como pautas ponderativas. Los letrados de la parte vencedora tienen un tope que no puede superar el 70% del honorario de los letrados de la parte vencedora. O sea, fíjense cómo está jugando este principio de la victoria en materia de honorarios, y no se trata solamente de una cuestión de los honorarios de primera instancia, sino que la aplicación de este criterio de la derrota procesal a los fines de la estipendiación también lo encontramos en el artículo 31, que se refiere a las regulaciones correspondientes a la segunda instancia. Así que, bueno, esto juega tanto para primera como para segunda instancia, todo lo que hemos hablado acerca de los autos regulatorios, es decir, los requisitos que tienen los autos regulatorios juegan plenamente para todos los autos regulatorios sin distinción de instancias, y también estos criterios de victoria y derrota también juegan en ambas instancias. Bueno, vamos a hacer alguna alusión también, ya que el inciso A del artículo 15 habla del monto del juicio, el artículo 16 en las pautas ponderativas habla del monto del asunto. Vamos a ver cuál es el monto del asunto y cómo se determina de acuerdo a las distintas posibles situaciones que se den. Fíjense, acá encontramos dos normas importantes, una es el artículo 23 y la otra es el artículo 27. En el artículo 23 arranca en forma, el artículo 23 establece la cuantía de los procesos en aquellos procesos susceptibles de apreciación pecuniaria, y realmente arranca de una forma bastante confusa que no se adapta a la tradicional jurisprudencia
de tribunales. Fíjense que el artículo 23 dice que en los juicios por cobro de sumas de dinero, ¿sí? Yo agrego en todo proceso susceptible de apreciación pecuniaria, de la misma forma, dice la cuantía o monto del asunto a los fines de la regulación de honorarios será el total reclamado en la demanda o la reconvención. En realidad, esto cuando la demanda prospera, en realidad lo que se toma en cuenta es el monto que arroja la sentencia y no el monto de la demanda. La verdad que la primera parte del artículo 23 es bastante confusa y sí creo yo que pudiera aplicarse la primera parte del 23 en aquellos tipos de procesos en donde no se arriba una sentencia. Entonces no tenemos una cuantía del asunto por monto de sentencia, en cuyo caso, ahí sí, supónganse un proceso que concluye por un desistimiento, una caducidad a distancia, un allanamiento. En esos casos, ahí sí podríamos decir que podría jugar la primera parte del artículo 23 y la cuantía del asunto determinarse por el monto de demanda, porque no hay una sentencia, ¿sí? Que haga lugar total o parcialmente a la demanda. Entonces, la cuantía de los procesos en aquellos casos en que la demanda prospera total o parcialmente, encontramos que la segunda parte del primer párrafo habla de la liquidación final. Bueno, es lo que se hace en todos los casos. A ver, si no se requiriera liquidación, si no se requiriera la realización de liquidación y la sentencia hace lugar a la demanda y determina una cuantía que no requiera una liquidación adicional, entonces el monto que arroje la sentencia será el monto de demanda sin necesidad de una liquidación adicional y se podrá hacer la determinación arancelaria conjuntamente con la sentencia, ¿sí? Ahora, si la sentencia atribuye una cantidad ilíquida que requiriera una liquidación posterior para determinar en definitiva la cuantía del monto por el que prosperó la demanda, naturalmente la regulación de honorarios, como dice el artículo 51, debe diferirse al momento en que exista una liquidación aprobada. Fíjense que el artículo 51 dice que al dictarse sentencia se regularán en su equivalente al ius arancelario los honorarios profesionales, los honorarios de los profesionales participantes en el proceso. A tal efecto, bueno, y después dice, cuando la condena incluya el pago de intereses, frutos, multas y otros accesorios, se diferirá el autorregulatorio, dejándose constancia de ello en la sentencia definitiva hasta la oportunidad en que quede firme la liquidación respectiva. Entonces, bueno, el artículo 23, la primera parte lo interpretamos de que cuando se refiere al monto de demanda, estamos hablando en aquellos casos que no exista sentencia que prospere total o parcialmente, ¿sí? En aquellos casos en que hay sentencia que prospera total o parcialmente, con la sentencia se regula el honorario, salvo que se requiriera la liquidación de intereses, frutos, multas, accesorios, en cuyo caso se difiere la regulación de honorarios al momento en que la liquidación se encuentre firme, ¿sí? Ahora, seguidamente, en el artículo 23 encontramos otras posibilidades de bases regulatorias, ¿no? Entonces, esto hablamos de la liquidación por el monto que prospera la demanda, total o parcialmente. Entonces, por lo que prospera la demanda, se hace una regulación en función de esa liquidación, o si la sentencia no requería liquidación, por el monto que arrojara la sentencia. Ahora, ¿qué pasa cuando en la sentencia hay pretensiones que prosperan y pretensiones que no prosperan? Esto me hace acordar a cuando en el Código Procesal habla del vencimiento parcial y mutuo, ¿no? Hay cuestiones que prosperan y cuestiones que no prosperan.
Lo que la ley arancelaria establece en el artículo 23 es que corresponden regulaciones independientes por las pretensiones que fueron objeto de rechazo, ¿sí? Entonces, que esto no tampoco es habitual que se lo vea, creo yo que no se ha hecho hasta ahora una adecuada interpretación del artículo 23. Si ustedes lo leen, en la segunda parte dice: los honorarios correspondientes a las pretensiones de la otra parte que hayan sido desestimadas deberán ser reguladas en forma independiente. O sea, estamos hablando en este caso pretensiones que fueron objeto de la demanda, que fueron rechazadas, y en cierta forma debería haber esto de lo que yo hablo, un vencimiento parcial y mutuo, condenas en costas, en este caso por las pretensiones que no prosperaron, debería ser condenada en costas la parte actora, y la ley señala que en este caso también debería haber una regulación adicional por las pretensiones que fueron motivo de rechazo. En general, lo que se ve hasta ahora es que, por más que la demanda prospere en algunos rubros, se lo condena en costas por todo al demandado y se hace una única regulación de honorarios. No es lo que dice la ley arancelaria. Acá habría que diferenciar cuáles son los rubros que prosperan, condena en costas al demandado vencido, regulación de honorarios a cargo del vencido condenado en costa por lo que prospera, y por las pretensiones que no prosperaron, condena en costas a la parte actora y regulación de honorarios independiente a cargo de la parte actora vencida. Bueno, este es el sistema que establece el artículo 23. Ya les digo, quizás ustedes lo vean novedoso porque no ha sido de demasiada aplicación hasta el presente. Yo lo he visto de todas formas en algunas sentencias laborales donde hay en general muchos rubros de reclamo y se lo suele condenar al trabajador, tiene beneficio de pobreza el trabajador, se lo condena en costas al trabajador con el beneficio de pobreza por los rubros que no prosperan. Esto puede ser un poco más de práctica en ese fuero, pero la verdad que está en la ley arancelaria, se enlaza con normas procesales de vencimiento parcial y mutuo que está establecido expresamente en el Código Procesal, pero bueno, no lo veo como que hasta ahora haya sido algo sobre el que se le haya puesto un poco la lupa y atención a la forma en que resuelve en este caso el artículo 23 la cuestión cuando hay pretensiones que no prosperan. Y el artículo 23 sigue con algo muy interesante, adicional, que presenta cierta novedad con relación al decreto ley 8904, que es los casos que se refieren a la cuantía del proceso cuando hay un rechazo total de la demanda. Cuantía del proceso cuando hay un rechazo total de la demanda. ¿Qué pasaba con el decreto ley 8904? Pasaba lo siguiente. El artículo 23 del decreto ley 8904 decía que se tomaba el monto de la demanda actualizado por precios al consumidor y eso se tomaba como base regulatoria. ¿Qué pasó? Cuando sale la ley de convertibilidad, la prohibición de la indexación, naturalmente no se podía aplicar en un todo el artículo 23 del decreto ley 8904 en cuanto establecía la repotenciación del monto de la demanda totalmente rechazada a los fines de la regulación. Consecuencia, teníamos montos de demanda que por ahí habían sido en un momento realmente muy importantes, una larga tramitación de un proceso, la pérdida absoluta del valor económico del juicio, porque quedaba el monto de demanda a valor histórico, y cuando llegaba el momento de la regulación, después muchas veces de un largo proceso que había transitado primera instancia, segunda instancia, a veces había ido por un recurso extraordinario a la Corte, bueno, terminaba todo el circuito ese y nos encontrábamos que después de 5, 6, 10 años
teníamos un monto de demanda que realmente al momento en que el profesional contestó la demanda era de una importancia realmente trascendente, económica para el cliente, pero con el paso del tiempo había sido totalmente diluido. Entonces, cuando se regulaba el honorario, se regulaba un honorario por el monto histórico que llegaba, en definitiva, a un valor realmente muy pobre de la regulación. Por eso hubo algunas regulaciones jurisprudenciales que señalaban en esos casos que para evitar esta inequidad también, inequidad en perjuicio del trabajador, hacían como una especie de análisis de cuál hubiera sido razonablemente el monto por el cual pudiera haber prosperado, y se hacía una construcción del monto presunto por el cual había prosperado, y sobre eso se regulaban los honorarios. Bueno, todo esto viene a ser solucionado por la nueva redacción. Esta historia que yo les hago, se la hago a las resultas de por qué hoy encontramos una nueva redacción en la parte final del artículo 23 con relación a los rechazos íntegros de demanda. Y quiero hacer mucho hincapié porque también es una norma que no se está aplicando adecuadamente, y muchas veces los jueces, al sentenciar rechazos de demanda, directamente regulan honorarios sin tomar en cuenta el texto del nuevo artículo 23, y regulan honorarios directamente por el monto de la demanda, siguiendo el mismo criterio, digamos, que teníamos con el decreto ley 8904, monto histórico, porque en ese caso ya no corría la posibilidad de indexar. Entonces, ¿cuál es la solución que aplica el nuevo artículo 23? Se toma el monto de la demanda, dice, con más los intereses se hubieran integrado la pretensión. Vamos a leerlo. Dice, cuando fuera íntegramente desestimada la demanda o reconvención, se tendrá como valor o monto del pleito el total reclamado en demanda, incluyéndose los intereses si hubieran integrado la pretensión. Bueno, en consecuencia, ¿qué pasa cuando hay un rechazo íntegro de demanda? Bueno, aunque en este caso la demanda no haya prosperado, también se necesita hacer una liquidación para determinar la base regulatoria. ¿Por qué? Porque es normal y habitual que las demandas se reclamen con más los intereses. Entonces, a pesar de que haya rechazo de demanda, debe conformarse la base regulatoria de la demanda rechazada a los fines regulatorios, y esa base regulatoria es monto de demanda más intereses si hubiera integrado la pretensión. Ahora, ustedes se preguntarán, y yo también me he preguntado un montón de veces, ¿a qué interés liquido el monto de demanda a los fines de conformar la base regulatoria? No lo dice la norma. Entonces, yo creo que tenemos dos posibilidades. Podemos recurrir a cuál fue el interés reclamado en la demanda, nos estaríamos ajustando al riesgo que corre el cliente en virtud de la pretensión que ejerció la contraparte, o eventualmente podríamos recurrir en este segundo criterio de lo que hubiera sido la sentencia probable, a cuál sería el monto de interés que el juzgado hubiera aplicado jurisprudencialmente de acuerdo a la naturaleza del crédito que se reclama. Entonces, creo yo que están esas dos alternativas, esas dos variantes. Correrá por cuenta de la interpretación. Pero no termina acá la cuestión. No podemos olvidar que muchas veces los montos de demanda pueden incluir demanda de montos desmedidos, hasta quizás puede ser lindantes con una pluspetición. Entonces, podría darse que terminemos ante la demanda después, que es totalmente rechazada, tomar ese monto de demanda que aparece desmedido, aplicarle los intereses y luego llegar a la regulación de honorarios, pudiera tornar entonces una
regulación de honorarios absolutamente excesiva e inequitativa. Y acá, fíjense que esto, cuando en su momento hablábamos de la equidad, que yo les decía que la propia ley contemplaba, la ley 14.967 también hablaba de equidad, y lo dice en el marco de este supuesto. Entonces, si tenemos un monto de demanda desmedido, que a ese monto desmedido le agregamos un interés y nos lleva a una base regulatoria absolutamente excesiva, entonces fíjense que el párrafo final del mismo artículo dice que los jueces pueden apartarse de esta regla, monto de demanda más intereses, dice si su aplicación estricta arrojase resultados notoriamente inequitativos. Es parecido al 1255, ¿no es cierto? Sí. Bueno, fíjense, a veces no es necesario recurrir al 1255, la equidad también está en la ley 14.967. Uno no está en contra de la equidad, está contra la interpretación de lo equitativo que se transforma en inequitativo en las regulaciones. Pero bueno, la equidad está también en la ley 14.967, la encontramos y le permite al juez apartarse de una base regulatoria inequitativa y puede de alguna forma moldear esa base regulatoria excesiva, dice que por una resolución fundada, ¿sí? Y dice que en cuyo caso la base regulatoria no podrá ser inferior al monto reclamado con más sus intereses reducida en un 50%. Es decir, le da la facultad a reducir esa base regulatoria en un 50%, en definitiva, en un 50%. Bueno, si aún así no encontrara la equidad, el juez deberá decirlo y tendrá que hacer algún fundamento adicional para poder ir por debajo de ese piso, ¿no es cierto? Pero bueno, es interesante que tengan presente estos supuestos, porque créanme que yo he visto muchos casos, sobre todo en temas de ejecuciones. Esta norma se aplica también a las ejecuciones fiscales. Es una norma de rechazo de demanda, no solo a los procesos de conocimiento, entiendo yo, a todo tipo de procesos. Y se llega a la paradoja entonces que se dicta la sentencia, se rechaza la demanda y se regulan honorarios de acuerdo al monto histórico de demanda. Bueno, hay un fallo interesante de la Cámara Primera del doctor Hitters, donde pone esto en su debido contexto y anula la regulación y manda a primera instancia a practicar liquidación de acuerdo al procedimiento del artículo 23 a los fines de que luego se regulen los honorarios conformando la base regulatoria. Bueno, otro caso interesante de base regulatoria está en los casos de cuestiones relativas a inmuebles. En los casos de cuestiones relativas a inmuebles, ustedes van a encontrar el artículo 27, inciso A, dice: cuando se tratara de juicio sobre bienes inmuebles o derechos sobre este, si no han sido tasados en autos, se tendrá como cuantía del asunto la evaluación fiscal que aplica la provincia de Buenos Aires en su código fiscal como impuesto al acto, que se incrementará en un 20%. Bueno, esto es interesante porque, en primer lugar, cambia valuación fiscal por valuación fiscal impuesto al acto, que son importes distintos, ambos los informa ARBA. Esto también es importante en materia sucesoria, donde la evaluación fiscal no es la evaluación fiscal pura, es la evaluación fiscal impuesto al acto, a pesar de que hay muchos juzgados que no advierten esto y algunos profesionales que no acompañan la evaluación del impuesto al acto y en definitiva se terminan haciendo regulaciones del proceso sucesorio por evaluaciones fiscales puras y no por evaluación fiscal impuesto al acto. Pero saliendo de los procesos sucesorios, yendo a los procesos donde se debatan cuestiones sobre inmuebles, derechos sobre este, tenemos una primer base regulatoria, evaluación fiscal, impuesto al acto más el 20%. Pero acá aparece otra posibilidad, que es la
posibilidad de recurrir a valores reales a través de lo que se denomina el procedimiento estimatorio que se otorga al profesional. ¿Qué es el procedimiento estimatorio? El procedimiento estimatorio es cuando el letrado se disconforma del valor fiscal del inmueble y pretende que la retribución se fije de acuerdo a un valor real, ¿sí? Entonces, esta situación la encontramos en el artículo mismo 27, inciso A. Fíjense, dice: no obstante, reputándose estas inadecuadas, cuando dice reputándose inadecuada se refiere a que el profesional reputa inadecuada la evaluación fiscal de impuesto al acto, el profesional estimará, por eso se habla de procedimiento estimatorio, porque el profesional hace una estimación del valor que le asigne. El profesional estimará el valor que le asigne, de lo que se dará traslado a las partes y a los letrados intervinientes. Y se arma esta cuestión incidental, que yo le denomino procedimiento estimatorio, en donde hay un profesional, en definitiva, que se disconforma con el valor fiscal al que reputa inadecuado en relación a los valores en juego, tomando en cuenta un posible valor real del bien, que lo debe estimar, y se da traslado a las partes y a los profesionales intervinientes. Bueno, esto genera ya de por sí alguna situación compleja. ¿Por qué? Porque si el profesional se está disconformando de una evaluación fiscal y se le tiene que dar traslado a las partes, ya de por sí podemos encontrar una situación de un interés contradictorio entre el letrado y su propia parte, porque por ahí la propia parte es propensa a sostener el valor fiscal del impuesto al acto y no ir a un valor real como pretende el letrado, ¿no es cierto? O sea, ahí tenemos que tener cuidado porque este procedimiento incidental, el letrado no podría sostenerlo contra su propio cliente por representar intereses contrarios, con lo cual debería en este aspecto el letrado renunciar al patrocinio a los fines de la sustanciación del procedimiento incidental, salvo que el cliente manifieste por escrito su plena conformidad con el procedimiento estimatorio y la evaluación real que le otorgó el cliente. Ahora, si esto no ocurre y se da este interés contradictorio, el cliente debería tener su propia asistencia letrada a los fines de este procedimiento estimatorio. Tampoco el profesional que sustancia el procedimiento estimatorio podría prestar conformidad si tuviera un poder. Supónganse que tuviera un poder el profesional. Entonces, por derecho propio, como letrado, pretende reputar inadecuado la evaluación fiscal y como apoderado de su cliente presta conformidad a la evaluación que asigna. No juega tampoco, es decir, en ese caso, por más que tenga poder, evidentemente ese poder no podría utilizarse existiendo este interés contradictorio. Bueno, no habría problema si en sustanciarse este procedimiento estimatorio con la contraparte, sobre todo el interés de la contraparte estará dado por dos posibles situaciones. Principalmente por cuanto pudiera ser la condenada en costa, ¿no es cierto? Entonces, ella va a tener que hacerse cargo del letrado de la otra parte que inició el procedimiento estimatorio, ¿no es cierto? Pero aun cuando no fuera condenada en costas, si ese procedimiento estimatorio beneficia a todos los profesionales, también podría ser responsable del honorario de su propio abogado en el carácter de
beneficiaria del trabajo profesional, aun cuando no fuera condenada en costas. Así que fíjense que esto tiene una multiplicidad de posibles aristas. La ley la soluciona sustanciando el procedimiento estimatorio con todos, con las partes y los profesionales intervinientes. Habrá que tener en cuenta cómo juegan estos posibles conflictos de intereses entre cliente y patrocinado. No puede sustanciarse con un mismo letrado ambos derechos. Y bueno, la cuestión es que también el letrado de la parte contraria puede decir, a mí, yo no me disconformo de la base regulatoria que tenga lugar sobre evaluación fiscal impuesto al acto, y bueno, y él quedará ajeno al procedimiento estimatorio, y en cuyo caso él prestará la conformidad a la regulación de honorarios sobre evaluación fiscal impuesto al acto. Fíjense que también se podría abrir una posible situación, algo quizás raro, pero posible jurídicamente, de que tengamos una doble evaluación fiscal. Un letrado al que se le da traslado del procedimiento estimatorio y dice, no, yo no me disconformo de la evaluación fiscal, yo quiero regulación por evaluación fiscal, y el letrado de la otra parte que insiste con el procedimiento estimatorio que si se sustancia y lo gana, puede determinar un valor distinto al valor fiscal. Entonces, eso beneficiaría al letrado que inició el procedimiento estimatorio, pero no afectaría al letrado que prestó conformidad que sus honorarios se regularan por evaluación fiscal. Doble base regulatoria, posible jurídicamente a las resultas del procedimiento estimatorio. Ahora, el procedimiento estimatorio se sustancia con un traslado, veamos si hay oposición o no hay oposición. En el caso de que haya posiciones divergentes, lo que hace el juez es nombrar un perito tasador que atribuye valor y hace cargar con las costas a aquella parte que se hubiera situado en el punto más lejano del valor que fija el juez. Así se resuelven las cosas. El abogado corre el riesgo al sustanciar este procedimiento estimatorio de correr con las costas. Un riesgo que hoy es relativamente escaso, porque sabemos que los valores reales de las propiedades realmente están bastante alejados del valor fiscal, aún con la corrección que presenta el impuesto al acto, que lo hace subir sustancialmente la evaluación fiscal, pero aún así los valores son distantes. Así que fíjense que tenemos esta realidad del procedimiento estimatorio en cuestiones sobre valores de inmueble que en definitiva hacen a la base regulatoria, y que además lo tienen que tener presente porque, de acuerdo al artículo 35, el letrado en las sucesiones, ahora sí, no antes, con el decreto ley 8904, pero ahora sí, con la ley 14967, artículo 35, puede recurrir al procedimiento estimatorio del artículo 27, inciso A. ¿Sí? Antes un valor distinto al valor fiscal en una sucesión solamente se contemplaba si constaba en la causa, ya sea supóngase por un boleto de compraventa, por un valor otorgado por las partes al fin de una partición. Si constara en el proceso un valor distinto, se tomaba mayor a una evaluación fiscal en un proceso sucesorio. Hoy, el artículo 35 también faculta a las partes a recurrir al procedimiento estimatorio para pedir regulaciones de honorarios por valores reales en procesos sucesorios, recurriéndose al procedimiento del artículo 27, inciso A. Genera naturalmente todas estas situaciones de conflictos de intereses que en el proceso sucesorio se hacen más visibles, porque muchas veces la contradicción es un poquito más excepcional y se trata de procesos voluntarios, con lo cual en general hay abogado y herederos
Con lo cual esta situación hace naturalmente que esta confrontación hace que el abogado tenga en los procesos sucesorios alejarse del proceso sucesorio. Pero bueno, también el proceso estimatorio juega también en los procesos sucesorios. Esto téngalo en cuenta. La remisión expresa en el artículo 35 al 27, inciso A, si bien cuando se pasa a una regulación por valores reales en proceso sucesorio, ustedes van a encontrar un techo regulatorio del 12%. Y hay una situación que también suele pasar desapercibida en el artículo 27, pero realmente a mí me gusta siempre resaltarla. Fíjense que recién cuando hablamos del proceso estimatorio, hablamos de que quien carga con las costas es quien más lejos quedara del valor determinado por el juez, ¿no es cierto? Y en ese caso hasta el propio letrado puede ser condenado en costas si pierde, digamos, este procedimiento incidental estimatorio. Ahora, en el mismo artículo hace referencia a situaciones distintas a las del proceso estimatorio, pero en las cuales se discuten bases regulatorias y en donde hay un interés del letrado en que se determine y cuestiona la base regulatoria. Pueden generarse incidentes. Bueno, en ese caso no corresponde, aun cuando lo pierda, la imposición de las costas al letrado. ¿Por qué lo digo esto? Porque hay un párrafo del artículo 27, que yo se los voy a leer, que en el inciso A dice: las actuaciones, escúchenlo y si lo tienen a mano léanlo, artículo 27, inciso A, último párrafo, las actuaciones tendientes a la determinación de la base regulatoria en cualquiera de las instancias no generarán en ningún caso costas para los letrados, a excepción de las indicadas en el párrafo anterior. O sea, cuestiones incidentales de determinaciones de bases regulatorias en ningún caso pueden aplicarse costas al abogado. Costas al abogado, aun cuando pierda esa incidencia de determinación de base regulatoria. El único supuesto en que sí pudiera aplicarse es en el procedimiento estimatorio al que hicimos recién alusión. Bueno, vayamos a otros temas interesantes. Yo lo denomino otros supuestos regulatorios que la ley los denomina modos anormales de finalización de los procesos y hace una distinción entre los modos anormales, dice modos anormales porque así los llama también el Código Procesal, estamos refiriendo caducidad, allanamiento, desistimiento, conciliación, transacción. Bueno, pero por un lugar, en el artículo 26 hay un trato distinto. Por un lado encontramos desistimiento, caducidad y allanamiento, y por otro lado tenemos conciliación y transacción. En los casos de desistimiento, caducidad o allanamiento, teníamos esto que yo les decía, que al no haber sentencia se toma como cuantía del proceso el monto de la demanda, más los intereses, sigue el criterio de como si fuera demanda rechazada del artículo 23, computa los intereses como si fuera el artículo 23, lo cual requiere en definitiva una liquidación a los fines de regulación, pero con un cuidado adicional. La regulación se hace en función, obviamente, de la escala que corresponda de acuerdo a la naturaleza del proceso, pero en función de las etapas procesales que hubieran transcurrido hasta la finalización del proceso.
de forma tal que si la caducidad hubiera sido cuando estuviéramos transitando, supónganse, en un proceso ordinario, o se hubiera agotado, en un proceso sumario que tiene 2 etapas. La primera etapa, bueno, la escala arancelaria se dividirá por la mitad porque se regulan por las etapas cumplidas, Entonces, bueno, eso es importante entonces a tenerlo en cuenta. Desistimiento, allanamiento, caducidad, monto de demanda más intereses en la base regulatoria, y a los fines regulatorios se tiene en cuenta no la totalidad del proceso, sino las etapas del proceso cumplidas hasta la declaración del modo normal de finalización del proceso correspondiente. Lo separo del caso de... Bueno, acá hay algunas preguntas, déjenme ver. Aquí. Bueno, acá hay una pregunta que es a lo que voy yo. La pregunta dice, acerca del artículo 25, cuando el letrado no intervino en el acuerdo, ¿se le debe regular conforme al monto de demanda más intereses? Bueno, y acá esto es interesante. Entonces, esto nos pone en el otro supuesto, que es la conciliación y la transacción. Conciliación y transacción es el artículo 25, última parte. ¿Qué dice el artículo? En los supuestos de transacción y conciliación, la regulación de honorarios se practicará sobre la base, sobre el monto total que resulte de los mismos. Hago el paréntesis y después voy a abordar la pregunta de María José. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la diferencia con la conciliación y la transacción? Bueno, se toma el monto del acuerdo como base regulatoria y se tiene en cuenta no etapas cumplidas hasta el momento en que se realizó el acuerdo, sino que se toma como si la totalidad de las etapas del proceso se hubieran cumplido. La verdad que es justo y equitativo que así sea. ¿Por qué? Porque lo que hace la ley es, en definitiva, premiar a los letrados y a las partes, obviamente, también, pero en este caso, en el monto de la regulación de honorarios, premiar a los letrados que han tenido esta intención de poder darle una solución de autocomposición al conflicto. Las partes han podido llegar a un acuerdo conciliatorio transaccional en un periodo anterior a su finalización, y eso merece que la ley a los fines arancelarios entienda que es el equivalente a que hubieran cumplido todas las etapas del proceso. Entonces, fíjense la diferencia con desistimiento, allanamiento o caducidad, que es solamente por las etapas cumplidas. En los casos de conciliación y transacción se toma base regulatoria sobre el monto de la demanda y se toma como si se hubieran cumplido todas las etapas del proceso. Y ahí vamos a la pregunta de María José, porque esto tiene que ver con la última parte del acuerdo, perdón, la última parte del artículo, que tiene que ver con si el acuerdo, el monto del acuerdo, que es en definitiva la base regulatoria, se aplica también como base regulatoria a aquellos profesionales que no formaron parte de ese acuerdo. Esto, traducido en algún término por ahí más claro, significa un profesional, por ejemplo, que inicia la demanda. Ese profesional en el medio del proceso es sustituido o le revocan el poder, agarra el proceso un nuevo profesional que es el que termina celebrando la conciliación. Entonces, lo que pregunta María José es: ¿qué pasa con el honorario del profesional
que inició la demanda, pero que no fue parte del acuerdo conciliatorio. Bueno, y acá podemos decir que la ley se aparta de un precedente bastante conocido, de una Cámara Nacional en lo civil, de la Justicia Nacional, que fue luego confirmado por la Corte. El precedente se llama el caso Murguía. Lo que decía el fallo Murguía era que la base regulatoria a los fines de las regulaciones de todos los profesionales debía ser única, debía tomarse una única unidad, el proceso era una unidad, una única base regulatoria, y en definitiva los profesionales que no habían sido parte del acuerdo tenía efectos a los fines regulatorios el monto del acuerdo. Ahora, ¿qué dice la ley arancelaria nueva? Dice totalmente lo contrario en una primera lectura que le demos, porque dice que dicha base regulatoria, no sé si la tienen ahí, pero está hablando de la conciliación y la transacción y el monto del acuerdo transaccional o conciliatorio, dice, dicha base regulatoria solo será oponible a los profesionales intervenientes en la transacción. Con lo cual, parece tomar el criterio opuesto al precedente Murguía que yo les señalé, que también fue seguido en algunos antecedentes por la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, y la ley parece plegarse a un criterio de naturaleza, yo le digo, contractualista, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el Código Civil y Comercial contempla la transacción como un contrato. Ustedes van al Código Civil y Comercial, lo trata dentro de los contratos, lo trata como un contrato, y ustedes conocen que por los principios de los contratos, el contrato tiene efecto entre las partes, pero no puede tener efecto contra terceros que no fueron parte del contrato. Principio básico de los contratos. Entonces, pareciera que la ley se pliega a esta base contractualista de la transacción y la conciliación, y se aparta de los precedentes Murguía de la Cámara Nacional en lo civil, Corte de Nación que lo sigue, y los precedentes similares de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, yo creo que todo merece alguna interpretación para llevar las cuestiones a sus justos límites, ¿no es cierto? Sobre todo hay que tener en cuenta que esto podría, entiendo yo, producir alguna zozobra en cuanto a que pudiera afectar de alguna forma algunas conciliaciones por la inseguridad que podría pensarse respecto, bueno, sí, yo arreglé este importe en la conciliación, pero voy a tener que pagarle honorarios al letrado que hizo la demanda por un monto de demanda que por ahí es muchísimo mayor que el monto en definitiva del acuerdo conciliatorio. Bueno, acá hay que diferenciar dos cosas. En primer lugar, que la ley no puede amparar el fraude bajo ninguna circunstancia, ¿no? Y que entonces debemos tratar de percibir de aquellos casos en que por ahí se denuncian acuerdos judicialmente que no suelen ser las reales condiciones pactadas, con lo cual muchas veces, en definitiva, lo traduzco en términos para ser claro, se hacen acuerdos por afuera y se presentan acuerdos con distintos valores judicialmente. Entonces, muchas veces los acuerdos son mínimos, no representan una adecuada reparación del trabajo realizado. Entonces, tengamos en cuenta que, en primer lugar, tenemos que tratar de advertir la existencia de estas posibles maniobras para bajar costos judiciales en aportes, en tasa de justicia y en honorarios, claro está.
Pero separemos entonces ese supuesto, saquémoslo porque creo yo que nadie puede tener pensado dar cabida a una situación de una presentación de un convenio que encubre un fraude procesal. Vayamos entonces a un monto de un acuerdo que se presume que no tiene vicios presumibles. Entonces, bueno, si nos vamos a la literalidad de la norma, ese monto es inoponible al letrado que no participó. Ahora, yo frente a eso digo esto. Esto es en principio así. Ahora, ¿qué renace? Renace la facultad regulatoria del propio juez. Y renace la facultad ponderativa del propio juez. Entonces, yo creo que frente a ese monto del acuerdo, si bien es inoponible, en el texto literal de la norma, es inoponible al letrado que no formó parte del acuerdo, el juez tiene facultades para regularle honorarios. Y no veo por qué no pudiera el juez tomar como monto del asunto, como base adoptada por él, un monto equivalente a lo que fue el monto del acuerdo. Y de tal forma regularle honorarios al letrado, no ya porque es el monto del acuerdo, sino porque además es el monto ponderativo que el juez considera adecuado como monto del pleito. Y esto suele verse reflejado en los juicios laborales cuando el juez en definitiva hace un juicio de valor sobre el monto de un acuerdo conciliatorio y lo homologa. ¿Sí? Entonces, más allá del monto del acuerdo, hay una resolución judicial que lo considera como una adecuada reparación del monto del juicio reclamado. Entonces, ya creo yo que nos vamos un poco del último párrafo del artículo 25 y no se le regula exclusivamente o que es inoponible el monto del acuerdo al letrado que no participó, sino que es oponible porque el juez mismo lo ha tomado como pauta ponderativa, como un adecuado monto del proceso y un adecuado monto del acuerdo. Esto suele pasar cuando hay homologaciones. Así que, y de la misma forma, si el juez advirtiera que ese monto de ese acuerdo no retribuye adecuadamente la tarea del profesional que fue el que inició el proceso, también pudiera apartarse, precisamente amparándose en esta última parte del artículo 25. Así que, más allá del precedente Murguía, más allá de lo que dice la ley 14.967, la literalidad en el último párrafo, creo yo que la interpretación judicial y las pautas ponderativas que dan los artículos 15 y 16 le confieren al juez un margen absolutamente razonable para efectuar la regulación de honorarios en aquellas conciliaciones al abogado que no fue parte del acuerdo conciliatorio. Y con esto creo, María José, que estoy respondiendo tu respuesta, ¿no es cierto? Rodrigo dice, en este caso habría dualidad de base regulatoria. Bueno, con la interpretación general que yo he dado, el juez en su pauta ponderativa terminaría unificando las bases regulatorias, lo que no implicaría que en alguna oportunidad podría apartarse. Podría apartarse. Ya vimos que va a haber casos en la ley arancelaria en donde podrían existir estas dos bases regulatorias, y lo digo, piensen lo que dijimos recién del incidente estimatorio y un profesional que se disconforma de la evaluación fiscal y el otro que la acepta. Así que bueno, esa posibilidad podría darse. No es habitual, pero en forma excepcional, a mi criterio, podría darse. Acá dicen, buenas tardes, en los procesos de divorcio se debe regular
por los convenios que se homologan. Bueno, la verdad que esta es una discusión que en general yo he tenido. Yo siempre, a ver, me imagino que la pregunta se refiere si cuando se presenta el divorcio, que se presentan estas pautas adicionales, alimentos, bueno, régimen convivencial y otras más, en el caso de que formen parte del convenio regulador, haya acuerdos sobre las pautas del convenio regulador, también debe hacerse regulación individual por cada uno de los ítems que compone los temas del convenio regulador. Me imagino, Miriam, que apunta ahí la pregunta. Yo te voy a dar la respuesta. Te digo, tengo críticas, tengo posiciones, hay posiciones distintas, incluso dentro de mi propia comisión. Yo siempre he entendido que la presentación de divorcio con acuerdo en materias de convenio regulador no implican acumulación de acciones, que merezcan regulaciones independientes. Ahora, dicho esto, también creo que si un profesional soluciona el divorcio, soluciona alimentos, soluciona atribución del hogar conyugal, soluciona régimen convivencial, es absolutamente injusto que por más que considere que no hay una acumulación de acciones, se la regule en 40 ius, que es el mínimo en materia de divorcio. No sé si me siguen. Entonces, considero que debe haber una regulación única, no regulaciones independientes por cada una de las materias del convenio regulador que fueron conveniadas, ¿sí? Pero que la regulación de honorarios debe contemplar cada una de las materias que fueron objeto de acuerdo en el convenio de regulador a los fines de hacer una regulación adecuada al mérito y al resultado obtenido. La posición contraria que sostiene, digo la posición contraria porque incluso dentro de la comisión mía de honorarios dentro del Colegio de la Abogacía de La Plata, yo tengo colegas que sostienen lo contrario, que se trata propiamente de divorcio más acumulación de acciones y que las materias que son propias del acuerdo del convenio regulador merecen regulación independiente. Bueno, les doy las dos pautas, les doy mi posición. Ahora creo yo también que si no, en el propio trámite de divorcio, pautas de convenio regulador que no se llega a ningún acuerdo, luego se inicia, ya sea por incidente dentro del divorcio, un proceso de alimentos, ahí sí claramente no es que hay un acuerdo, sino que hay un proceso de alimentos que quizás tenga una vía incidental dentro del divorcio, pero se deberá tramitar y regular como una regulación absolutamente independiente. Bueno, acá hay otra pregunta. Dice, buenas tardes, en los acuerdos efectuados en etapa previa en el foro familia, por ejemplo, en una comunicación con los hijos, ¿se debe regular el total de lo dispuesto por el artículo 9? Bueno, la verdad que muchos no lo toman así. Yo hace un tiempo se los doy, digo, le respondo con una anécdota, no sé cómo llamarla, ¿no? Estaba dando una charla en el interior de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, había gente de la justicia de paz de un sector de la provincia de Buenos Aires, digamos. Y en la discusión se dio porque un magistrado consideraba que la regulación en un proceso de familia debía ser mayor en la medida en que hubiera más proceso judicial sustanciado. Y realmente que yo creo que es totalmente a la inversa.
que la verdad que lo que hay que retribuir es la pacificación de un conflicto, ¿sí? Y no la cantidad de fojas procesales que se pudieran acumular en un trámite. De forma tal que si el letrado como agente de paz social y paz intrafamiliar, los letrados consiguen solucionar un conflicto en el ámbito de una etapa previa de familia, no veo por qué motivo no se le debería hacer la regulación como si fuera una regulación de proceso completo. Se aplicaría en definitiva el mismo criterio de la conciliación del artículo 25. Esa es la posición. Aclaro que he visto también situaciones en donde se empiezan a dividir los honorarios porque no se cumplen todas las etapas y estamos en la etapa previa, y la verdad que lejos de premiar al abogado como agente para superar un conflicto, en este caso quizás con la ayuda en la etapa previa del foro de familia, digo. Pero bueno, hay que trabajar en la evaluación del honorario en función del resultado obtenido y en la pacificación del conflicto que se hizo. Bueno, me quedan dos cositas para terminar, se me está haciendo un poco larga la charla. Les pido disculpas porque quizás ya estemos excedidos, pero tengan en cuenta dos artículos muy importantes a los fines de regular honorarios. Siempre tienen que tener en cuenta cuántos son los letrados o la cantidad de letrados que intervienen por una parte y qué rol han intervenido en el proceso. Fíjense, artículo 13, lo leo. Cuando en un juicio intervenga más de un abogado o procurador por una sola parte, se considerará a los efectos arancelarios como un único patrocinio o representación y se regularán honorarios individualmente en proporción a las tareas cumplidas por cada uno. El ejemplo, distintos abogados que han intervenido por una misma parte en el carácter de patrocinantes en distintas etapas, no en forma simultánea, sino sucesiva, no han intervenido en forma conjunta. Al momento de regular honorarios, vamos a determinar una masa de honorarios para los letrados de la parte. Y esa masa de honorarios yo después lo tengo que distribuir entre los abogados en función de la participación efectiva que tuvo en el proceso, ¿sí? Y ahí tendré que ver quién interviene en cada una de las partes, si uno intervino en más partes que en la otra, en qué cantidades de partes se divide el proceso de acuerdo a las etapas que marca el artículo 28. Es como hacer una especie de clasificación de tareas del sucesorio. Imagínense algo así, nada más que hacerlo en otro tipo de procesos. Yo tengo que hacer una especie de clasificación de tareas a los fines de regular, de ver de qué forma distribuyo esa masa de honorarios entre los abogados que representan o patrocinan a una misma parte. Entonces, hay que hacer ese análisis y por eso lo volvemos a enlazar con el artículo 15 cuando decía que había que detallar las partes o decía etapas o actividad que tuvo el letrado en el proceso. Esto es fundamental cuando hay múltiples profesionales que intervienen por una de las partes. Esa es una de las cuestiones. La otra cuestión interesante es cuando existe un abogado apoderado y un abogado patrocinante. Esto suele verse, abogado apoderado, abogado patrocinante. Si en teoría el abogado apoderado y el abogado patrocinante
de la misma parte hubieran intervenido en forma conjunta durante la totalidad del proceso, síganme, abogado apoderado, abogado patrocinante, intervienen juntos durante la totalidad del proceso, al abogado patrocinante, al abogado apoderado se lo considera como si fuera un procurador, y al abogado patrocinante como el abogado que lleva el control del proceso. Entonces, la ley regula más al abogado patrocinante que al abogado apoderado, de forma tal que es el doble lo del patrocinante que lo que le corresponde al apoderado. En la práctica, ¿esto cómo se grafica? De esa masa de honorarios, una tercera parte se la llevaría el apoderado y las 2/3 partes del honorario se la llevaría el patrocinante. Pero claro está, esto siempre que hubieran intervenido ambos conjuntamente durante la totalidad del proceso. La cuestión se origina es si el patrocinante no intervino en todo el proceso, intervino en una etapa. Bueno, entonces ahí también tenemos que hacer la clasificación, pero siempre vamos a tener en cuenta que en la etapa en que intervino el patrocinante con el apoderado, el patrocinante se lleva el doble de lo que se lleva el apoderado. Por eso el artículo 14 dice: los honorarios de los procuradores se fijan en un 50% de los que correspondan por ley fijar a los abogados patrocinantes. Y el artículo anterior decía que si los abogados se hicieren patrocinar por otro abogado, los honorarios se regularán considerando al patrocinado como procurador y al patrocinante como abogado. No sé si se entiende. Entonces, en este caso, la parte no comparece en forma directa, comparece por un abogado apoderado que se hace patrocinar por otro abogado. El patrocinante se lleva las 2/3 partes del honorario, el apoderado se lleva la tercera parte restante, reitero, siempre y cuando hubieran transcurrido la totalidad conjuntamente la totalidad del proceso. Si no hubieran transcurrido la totalidad del proceso, ahí tenemos que hacer la clasificación de la tarea en función de la tarea efectivamente realizada, y siempre considerando que el patrocinante se va a llevar las 2/3 partes y el apoderado el tercio restante. Ya voy después, José, a la pregunta del 730. Algo habíamos hablado, pero lo vamos a volver a decir. Finalmente, honorarios en segunda o ulterior instancia. Bueno, creo yo que tampoco se está aplicando en general bien, no se le ha hecho una buena interpretación a cómo considera, cómo se deben hacer las regulaciones en segunda instancia. Posiciónense en el artículo 31 de la ley. En primer lugar, sube la escala de la segunda y las ulteriores instancias. La escala de la segunda instancia va del 25 al 35 y las ulteriores instancias, o sea, un recurso extraordinario entre la Suprema Corte, del 30 al 40%. Ahora, si ustedes ven este artículo y lo comparan con el artículo del Decreto Ley 8904, van a advertir, por un lado, que suben el valor de las escalas, pero por otro lado, es que la aplicación de la escala de segunda instancia se hace con relación al monto de la escala de primera instancia. Y en realidad antes se aplicaba la escala de segunda instancia con relación a los honorarios regulados en primera instancia. No sé si llegan a ver la diferencia. En el Decreto Ley 8904, la escala de segunda instancia se aplicaba sobre el monto regulado en primera instancia.
con el nuevo artículo 31 de la ley 14.967, la escala de segunda instancia se aplica, y voy a ser literal en la lectura, se aplica a la escala aplicable al proceso de que se trate. Y lo leo entero el párrafo. Por las actuaciones correspondientes a la segunda instancia, del 25 al 35%, y por las ulteriores instancias, los recursos extraordinarios, del 30 al 40% de la escala aplicable al proceso de que se trate. No, esa escala se aplica sobre el monto de la regulación de primera instancia. Es otro el sistema, otro el procedimiento. No sé si hay cámara que lo esté aplicando adecuadamente, porque se sigue aplicando sobre la escala, sobre el monto de la regulación de primera instancia. No es así. Bueno, entonces, fíjense que lo que se debe hacer en segunda instancia es conformar una segunda escala. Una escala de segunda instancia sobre la base de la escala de primera instancia. Y les doy con una situación para que ustedes lo tengan bien en claro. Escala de primera instancia, artículo 21. Habíamos visto del 10 al 25. La escala de segunda instancia es del 25 al 35 de la escala de primera instancia. O sea, si la escala de primera instancia fue del 10 al 25, la escala va a ser el 25 del 10 al 35 del 25. ¿Cómo se conforma entonces esta nueva escala? Es del 2,5%, el 2,5% es el 25% del 10, al 8,75%, que es el 35% del 25%. No sé si me expliqué adecuadamente. Lo vuelvo a decir para que lo vean. La diferencia hoy que tiene la regulación de segunda instancia con lo anterior es que los porcentajes de segunda instancia van no sobre la regulación de primera instancia, sino sobre los porcentajes de las escalas de primera. Entonces, lo que era el 10 de primera instancia, en la escala de segunda instancia el mínimo va a ser el 25% de la escala del 10, 2,5. Y el 35% de la escala de primera instancia, que era el 25, el 8,75. Y así sucesivamente en cada escala que ustedes encuentren para regular un honorario en primera instancia, cómo lo tienen que transformar en una escala de segunda instancia aplicando este porcentaje. Después, la otra cuestión interesante es que si la sentencia de Cámara revoca totalmente la sentencia de primera instancia, o sea, consigue el abogado recurrente dar vuelta totalmente el fallo de primera instancia, fíjense que los honorarios se fijarán en el 40%. Y ahora sí, dice 40% de los correspondientes a primera instancia. En este caso sí. Fíjense la diferencia del primer párrafo con este tercer párrafo, cuando habla de un honorario del 40%, sí, en este caso sí, habla de los honorarios de primera instancia para los casos en que se obtiene una revocación total en segunda instancia del honorario de primera instancia. Bueno, y después también en el artículo 31 van a encontrar que no estaban los honorarios por la interposición de quejas, quejas por apelación denegadas, 5 ius por el recurso de queja en primera instancia y 10 ius en instancias ulteriores. Frente a la pregunta de quién se haría cargo de los honorarios devengados por la queja, estos 5 o estos 10 ius, bueno, la respuesta está
en que, en primer lugar, en caso de que la queja no se abra, obviamente la queja rechazada será quien interpuso el recurso de queja, correrá con las costas de la queja rechazada. Si la queja es abierta y se trata el recurso interpuesto que había sido denegado, creo yo que estos honorarios por la queja van a llevar la suerte de costas que lleve el recurso que en principio había sido denegado y que luego, con motivo de la queja, fuera concedido. Y bueno, y para finalizar, entonces, bueno, ahí José Charren pregunta qué opinión le merece la aplicación del artículo 730. Bueno, habíamos visto que en mi opinión, y esto resulta claro, es una limitación a la responsabilidad en las costas de quien ha sido condenado en costas en el proceso, ese límite del 25%, pero que en modo alguno implica, porque esto incluso hay un fallo de Hitters de la Corte que ya lo ha dicho, en modo alguno implica una limitación a los jueces al momento de regular honorarios, y simplemente una limitación en la responsabilidad de las costas del 25%. De forma tal que después habrá discusiones de el momento en que el condenado en costas puede de alguna forma excepcionarse en el pago de aquello que excede el 25, motivo por el cual debe procederse a la realización del prorrateo para la disminución correspondiente, y siempre habrá que tener en cuenta que en aquella medida en que el profesional se le hubiera disminuido el honorario con motivo del prorrateo y de esa forma no pudiera ejecutarlo plenamente al condenado en costas porque se excedería la responsabilidad del 25%, obviamente en ese importe impago, podríamos decir, va a tener esa acción contra su propio cliente que pudo no haber sido condenado en costas, pero que fruto de este carácter de solidario, en carácter de beneficiario, que no es una solidaridad propiamente dicho, es una concurrencia, una obligación concurrente, pero en general se habla de solidaridad, ese dinero que no pudiera percibir fruto de que le oponen el tope del 25 al momento de querer percibir sus honorarios, podrá requerir la diferencia a su propio cliente en el carácter de beneficiario del artículo, perdón, en su carácter de beneficiario del trabajo profesional en los términos del artículo 58 de la ley. Bueno, creo que han sido extremadamente pacientes con este abogado que es un apasionado en hablar de este tema, que lo vengo haciendo hace mucho tiempo y bueno, para mí ha sido un honor hacerlo en este marco, en un curso organizado por la Suprema Corte. Quizás en muchas opiniones ustedes hayan encontrado mi visión de abogado, en otras hayan encontrado mi visión técnica, pero creo que todos, y esto es una autocrítica que también la hago para los letrados, creo yo, y por eso celebro este curso, creo yo que debemos seguir profundizando el conocimiento de la ley, se lo digo a los colegas abogados, profundicen la ley, hagan planteos, cuestionen, pero todos tenemos que empezar a conocer en profundidad la ley y creo yo que tanto los cursos que se dan en los ámbitos de los colegios de la abogacía, de toda la provincia de Buenos Aires,
como bueno, esto que ha hecho el Instituto de Estudios Judiciales, creo que van en ese sentido, la capacitación en un aspecto en el que la abogacía lo considera muy importante, así que realmente les agradezco la paciencia, espero que haya sido de utilidad todo esto que yo he transmitido, aún en la disidencia en algunos temas que podamos haber tenido, y quizás en algunos temas los haya podido convencer de algunos argumentos, en otros no. Esto es razonable, pasa en todos los ámbitos. Pero bueno, les agradezco a ustedes, les agradezco al Instituto de Estudios Judiciales, y bueno, quedará subir entonces esta serie de preguntas que van a ser simples, que es un poco una formalidad a los fines de la finalización del curso, preguntas simples del tipo multiple choice. No van a estar hasta fines de la semana que viene porque realmente he andado y voy a andar con algunos tiempos ajustados como para poder hacerlo, así que no se preocupen si todavía no lo ven, porque va a estar recién para fines de la próxima semana. Así que bueno, sin más, les agradezco. Esperemos que tengamos un nuevo encuentro. Esto originalmente estaba pactado en dos partes, dos encuentros. La segunda parte era más de procesos especiales y temas procesales, de aplicación de la ley de honorarios. Bueno, está en vistas, quizás yo creo que el año que viene, en la primera parte del año, quizás lo podamos llevar adelante para de esta forma darle un panorama final y completo de la ley 14.967 y el sistema arancelario en un todo, ¿no es cierto?, que se integra con normas extrasistémicas que vimos cómo van interactuando. Así que muchas gracias a todos, muchas gracias, reitero, por la paciencia, y bueno, nos estaremos viendo en otra ocasión.